quisiéramos con el profesor Freddy preguntar si existen algunas dudas para mañana el taller. O después de las aclaraciones ya quedó. La idea es que nosotros podamos tener las presentaciones, las últimas presentaciones ya, pues como ustedes las unieron, curtieron, les gustaron. Entonces, esas presentaciones la idea es tenerlas antes de clase, ¿sí? Yo tengo dudas más o menos cómo va a ser la dinámica para elegir a la persona para exponer y también por la lógica de evaluación. Listo, ya vamos para eso. Entonces la idea, primero, es que tengamos nosotros las presentaciones. Posteriormente, igual, como dentro de la actividad ustedes hicieron un Kahoot, entonces la idea es que queden las 12 preguntas que habíamos dicho en un solo link, y ese link pues, nos lo envía a nosotros para dejar listas las presentaciones, listo el Kahoot, y en el momento que sea la actividad del taller, pues ya no demorarnos en poner las presentaciones, en finalizar todo el material. Bueno, ¿cómo va a ser la dinámica? Entonces la idea de la dinámica es que hay 3 grupos que trabajaron en la presentación. Entonces vamos a escoger un representante de cada grupo. Aquí lo podemos hacer con un TikTok o tenemos algo, una pelotica, algo para escoger al azar a quién de cada grupo le corresponde hablar. ¿Sí? Entonces vamos a tener la presentación, ustedes se la dividen, o sea, ya está la presentación completa, pero la primera parte la expondrá una persona del primer grupo, o subgrupo como ustedes también les llaman, la segunda persona del subgrupo, y la tercera persona del tercer grupo. Cuando se termine la presentación, entonces vamos a hacer el primer Kahoot. La idea es que ustedes nos hubieran compartido las preguntas. Y yo subí la carpeta y estaba colocando las preguntas. Entonces las otras 2 personas, los otros 2 grupos de los otros 2 artículos, tienen que poner atención y ahí entonces se hacen las preguntas porque pues, la idea es que ustedes nos van a dar el resultado de quién no tuvo el mejor premio en el Kahoot, ¿cierto? Porque pues, va a haber un reconocimiento para esa persona o para esa persona. Luego, entonces ya seguimos con el segundo grupo, la misma historia. Al terminar la presentación, hacemos nuevamente el Kahoot y finalmente el tercer grupo. Esa es la dinámica. Dijimos que realmente pues, el puntaje que tiene para el taller son 10 puntos. Nosotros con la actividad pues, lo que están haciendo las presentaciones y esto, dimos 4 puntos y para el quiz son 6 puntos. Al finalizar toda la actividad de los 3 grupos, desarrollamos un quiz que son 6 preguntas, son rápidas y ese es los otros 6 puntos. La actividad del Kahoot, pues el grupo que les vaya bien, entonces a ese grupo pues estamos pensando todavía con el profesor Freddy que vamos a definir cómo va a ser ese premio, si unos puntos para el parcial o para la propia actividad del taller, pues se lo diremos en su tiempo. Eso es como vamos a hacer la idea. Mañana el profe nos va a conceder un tiempo de su clase. Sí, es que la clase de mañana va a ser de virus emergentes, es una clase también muy corta. El interés es sobre todo que podamos hacer la actividad del taller con tiempo, porque en semestres pasados nos ha tocado literalmente correr y decir ya por favor corte, no hay más, por favor siguiente grupo. Entonces lo ideal es que ustedes tengan pues el tiempo suficiente para poder desarrollar la actividad y que presten mucha atención para que no sea a las carreras como nos ha tocado. La clase que les doy mañana es muy cortica, no creo que dure más de 20-25 minutos, pues para que podamos tener más tiempo, ¿vale? Gracias a ti. Gracias. No, el 10 puntos tiene todo el taller, o sea, lo que nos asignaron de puntaje en todo el curso son 10 puntos. Entonces dividimos 4 para la presentación y 6 para el quiz. ¿Vale? ¿El Kahoot se va a hacer en los mismos grupos de la exposición? No, esa era la idea. Los Kahoot me han dicho que tienen
hasta 40 participantes. Sí sería bueno dejar eso también de una vez hecho. No sé si lo hacemos o por los grupos de exposición los hacemos. ¿Sí? Entonces ustedes pueden formar de una de los Cahoots para que cuando empecemos ustedes ya sepan quiénes son los que van a estar por grupo 1, 2, 3, 4, 5, y tengan acceso, una persona de cada grupito tenga el acceso y ustedes ahí se sentarán por grupito y contestarán rápido. ¿Sí? Pero la idea es que ustedes ya vengan como preorganizados para ahorrar el tiempo, ¿vale? Listo. ¿Perdón? Son los grupos que ustedes hicieron para el trabajo. Y ustedes van a escoger una persona para que quede escrita y se reunirán en grupitos como para que contesten rápido. ¿Vale? Bueno, entonces ya casi llegando al final del módulo de virología, el tema que les voy a presentar es sobre la infección de VPH y cáncer. Entonces, no sé qué han escuchado ustedes acerca de las infecciones por VPH y cáncer, ¿qué saben? ¿Qué concepto tienen? Respecto a la selección de los grupos, no entendí que saca un representante de cada grupo con artículo y Ustedes hicieron 3 grupos, ¿cierto? Con cada artículo. Entonces, en cada grupito o subgrupo, como ustedes le llamaron, el subgrupo 1, subgrupo 2, subgrupo 3, vamos a manejar esos mismos grupos. Pero, entonces, el subgrupo número 1 elige una persona, o puede ser la misma persona, no, mejor, ustedes eligen una persona que es la que va a contestar el Kahoot. Obviamente, el Kahoot lo va a desarrollar los otros 2 grupos que están presentando el artículo, no los que están presentando el artículo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, el grupo número 1 que es POCA hace su exposición y hace la actividad del Kahoot. El que nos contesta es el grupo 2 y 3. ¿Sí me hago entender? Porque si no, pues el grupo 1 ya todo me va a salir 0 y 100, entonces la idea es que los otros compañeros pongan atención. ¿Vale? o sea, entonces cada subgrupo Escoge voluntariamente su representante, que es el que va a ir ahí, el que tiene que estar anotado para que dé la respuesta pronto. Pero podemos estar reunidos con esa persona. Exacto, sí. Sí, todos estamos unidos con él, claro. O sea, digamos que se expone. O si pueden tener todos el mismo acceso al mismo tiempo y el que conteste el primero, el que tenga la respuesta clara en aquí. No, lo que yo dije, cada grupito, cada subgrupo hace su presentación. 1, 2 y 3. O sea, se presenta todo el artículo y se hace el Kahoot. Por eso les estaba diciendo que las preguntas deben estar todas en una sola pregunta de Kahoot. ¿Sí? Porque todos van a estar ahí. Pero la actividad del Kahoot se hace al final de cada grupo. ¿Sí? Ahora sí quiero... Y la exposición del artículo también se hace con ese representante. No, eso sí lo escribimos nosotros. ¿Es uno solo para cada artículo o 3? 3. O sea, ustedes trabajaron 3 personas, 3 grupos trabajaron en un artículo. Es 1, 2 y 3. El primero expone la primera parte, el segundo la segunda parte y el tercero la tercera parte. ¿Vale? Listo. Bueno, entonces, volviendo al tema de VPH. Entonces, más o menos esta es la dinámica que vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de la biología del virus, el ciclo viral, la historia natural de la infección, la respuesta inmune, que es muy rápida porque ya hemos hablado, mecanismo de evasión de la respuesta inmune, estrategias de prevención, que tenemos las estrategias de prevención primaria y secundaria, y el diagnóstico por las infecciones de VPH. Entonces, este es un caso que no lo he cambiado, no lo he actualizado, pero de todas maneras lo vamos a hacer. Igual las guías para la actualización de VPH en cáncer de cuello uterino cambiaron, son las del 2025, entonces no cambié el caso, pero va a ser interesante para la guía, los cambios que se hicieron. Entonces, ¿quién quiere leer el caso? ¿Un voluntario? Caso clínico,
paciente de 26 años que llega a consulta que refiere un resultado de citología con leves alteraciones inflamatorias y anormalidades celulares epiteliales asociadas a una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. La prueba de BPH por captura de híbridos reporta positividad para BPH 16 y BPH de bajo riesgo. ¿Qué indicaciones daría usted a la paciente? ¿Qué tipo de tratamiento o seguimiento indicaría? ¿Y recomendaría la aplicación de la vacuna de BPH en esta paciente? Gracias. Bueno, entonces de pronto ahí hay conceptos, o no sé si ya por histología ya lo saben, pero entonces la idea es que esos conceptos los vamos a desarrollar durante la clase y al final trataremos de darle respuesta al caso. Bueno, entonces, los virus del papiloma humano, como yo les mencionaba al inicio del módulo, estos son virus de ADN circular de doble cadena, realmente son muy pequeños, de 8.000 pares de bases, que están dentro de una icosaedre, de una cápsula icosaédrica de 55 nanómetros. Estos virus son virus de contacto, o sea, son virus que se transmiten únicamente por relaciones sexuales. Son específicos de especie, quiero decir que el virus del papiloma humano es humano, hay bovino, que es bovino, hay de conejo y así sucesivamente. Esto no es como en otros virus, que puede haber recombinación y encontramos otras cepas diferentes, no. Son virus epitelotrópicos que infectan principalmente epitelio en piel y mucosas, inducen por tanto lesiones a nivel de piel, mucosas de tracto anogenital, a nivel de oral, respiratorio, y algunos pueden estar asociados al desarrollo de cáncer, no todos. Entonces, estos pertenecen a la familia de los papillomaviridades. Se han identificado más de 200 tipos y esto se ha caracterizado por la secuencia del gen L1. O sea, solamente toman la secuencia del gen y esto es lo que han permitido, dependiendo de la secuencia, identificar todos los diferentes tipos. Hay varios géneros, que es lo que llaman el alfa, el beta, el gamma, el mu y el nu, pero igualmente los que nos interesan a nivel humano con relación a las patologías que están asociadas, tenemos los alfa, que en estos se han identificado más de 30 tipos que se asocian al epitelio cervical y áreas anogenitales, y de estos solamente 14 son oncogénicos, 14 son los que realmente producen cáncer. Y de estos, digamos, cuando les hablaba de la clasificación de los virus, digamos, los más asociados, uno habla siempre de tipos de alto riesgo, que son los que se asocian a cáncer, que tenemos 16, 18, 31, 45 y los otros 40, 14 que están acá, o sea, completando los 14, y los de bajo riesgo. Aquí hago la salvedad de una subclasificación más para este grupo, que es especie, porque, digamos, en esta especie encontramos dos importantes, la especie 7, donde está el virus del papiloma 18, 45 y bueno, hay otros, y 9, que son 16, 31 y 58. Hago esta salvedad porque la vacuna que nosotros tenemos ahorita, que tiene aprobada por PAE, es la 18, contiene los virus 18 y 16. Y estos virus son, cuando vayamos a la parte inmunológica, son tipo específicos. Entonces, lo que son 16 son 16 y solo protegen para 16. Y la vacuna 18, pues que tiene 18, solo protege 18. No hay reactividad cruzada. Por eso siempre hablamos de ellos. En los beta y en los gamma tenemos otro tipo de infecciones cutáneas que normalmente ustedes han conocido como los mesquinos o las verrugas. Y estos, pues esas lesiones son inaparentes, digamos, se resuelven rápido, pero en individuos inmunocomprometidos pueden llegar a producir cáncer a nivel de piel. El genoma de estos virus es muy sencillo, como yo les decía, es circular y está dividido en 3 regiones. Una región no codificante, que es donde yo les explicaba a ustedes que tienen las regiones donde están las cajas TATA, los promotores, el origen de replicación, que pues no codifica, pero que ayuda también a regular la expresión de las proteínas virales. Tiene una región E, que es de ERLI, de expresión temprana,
ahí va de la 1 a la E7, o sea, E1, E2, E4, E5, E6 y E7. Y esta región contiene las dos oncoproteínas, digamos, que están asociadas a los procesos de transformación de la célula. Y estos ya vamos a ver por qué se le llaman de expresión temprana. Y están los de expresión tardía, que son los que están asociados a las proteínas de la cápsula. Entonces, estas proteínas cumplen diferentes funciones, por ejemplo, E6 y E7, ya vamos a ver toda la capacidad de transformación que tienen esas proteínas, de interactuar con proteínas que regulan el ciclo celular. Tienen la E1, que es una licasa, que es importante en la iniciación de la replicación del DNA viral y el mantenimiento del DNA viral en forma episomal. Ya les había hablado que es una forma episomal cuando el virus infecta y está dentro de la célula en su forma circular, en el citoplasma. Está la proteína E2, que regula la transcripción de S7, esto es súper importante, ya les explico en qué momento. E5 es requerida para la amplificación del DNA viral durante la diferenciación celular. La E4 es súper importante en el ensamblaje, la liberación de las partículas. Y la L1 y L2, que son básicamente las proteínas de la cápsula. Entonces, yo les estaba hablando que las proteínas E6 y E7 son las proteínas oncogénicas. Oncogénicas quiere decir que son las proteínas que están relacionadas con los procesos de transformación que tiene una célula. Yo les expliqué el semestre pasado, ¿no? Sí, cuando hablamos de la transformación de la célula, hablamos de los hallmarks del cáncer. Si han escuchado los hallmarks, ¿cierto? Entonces, estas proteínas se han visto que están interactuando con varias de esas etapas de los hallmarks para que una célula normal se vuelva una célula tumoral. Entonces, en cuanto a la proteína E7, esta puede interactuar, digamos, en 3 niveles. Puede interactuar con la proteína P21, con la proteína P27, que pues, están de alguna manera desregulando este control a través de este CK2 y de esta ciclina E. Acá ya les explico. Y el otro punto donde se ha visto es interactuando con la proteína RB y con este complejo PUL2, que lo que hacen básicamente cuando, digamos, la proteína, el ciclo celular se está transcribiendo algunas proteínas, está normalmente este factor E2 unido a la proteína RB. Entonces, cuando ese factor está unido a la proteína R2, digamos, no hay la expresión de ciertas proteínas que se requieren para que haya el ciclo celular. O sea, queda como un estado de arresto. En el momento de que interactúa la proteína E7 con la proteína R2 o acá con este complejo, lo que se hace o lo que conduce es a la liberación de esta proteína RB, que se fosforiliza, y este factor E2F, que es un factor de transcripción, queda libre. Al quedar libre, entonces comienza la expresión de estos genes que codifican para proteínas importantes en la fase S. Entonces se avanza la fase S y, digamos, la célula comienza a proliferar de una manera no controlada, ¿cierto? Acá hay otro punto muy importante que es la proteína E6. Acá que en la proteína E6 su principal interacción la tiene con la proteína P53. Ustedes saben que la proteína P53 es el guardián del genoma y cuando normalmente existe un daño a nivel del DNA, esa proteína P53 hay una vía de señalización que se activa para que haya una reparación del DNA. Si esa reparación no se da o no se puede lograr, entonces lo que hace es conducir a una apoptosis a la célula, ¿cierto? Porque no puede permanecer con esos daños genómicos. Entonces, por un lado, lo que se ha visto que la proteína E6 lo que hace es que bloquea esa proteína P53 y, digamos, si llega a haber un daño a nivel del DNA, no hay reparación, no hay apoptosis y la célula puede mantenerse ese daño. Entonces, es lo que nos conduce a una inestabilidad genómica. O sea, hay mutaciones o alteraciones que no se corrigen, hay inestabilidad genómica, ¿cierto?
Y por otro lado, entonces también se ha visto que la proteína E6 puede interactuar con esta proteína E6AP y esto a su vez actúa sobre la proteína HT. ¿Ustedes se acuerdan qué es la proteína HT? ¿No? ¿Se han hablado de los telómeros? Exacto. Entonces resulta que en los cromosomas de nosotros tenemos unas extensiones de DNA, o sea, unas extensiones al final que son largas. Estas HT lo que hacen es empezar a cortarlas, entonces es nuestro reloj biológico y en el momento que ya estén cortas, las células entran en un estado de senescencia. Pero a las células no les gusta entrar en un estado de senescencia, al contrario, quieren ser inmortales. Entonces, con esta interacción se va a bloquear esta HT, entonces no hay la erosión o el acortamiento de los telómeros y la célula sigue con telómeros largos, lo que indica que la célula puede continuar proliferando de manera no controlada. Entonces, tenemos aquí una manera de inmortalización. Entonces, tenemos una célula que no está haciendo apoptosis y llega a haber inestabilidad genómica, que está adquiriendo características de inmortal, una célula que siempre está entrando en fase S, entonces eso es lo que nos lleva a la proliferación, al estado maligno. Exacto, el HT lo que hace es acortar los telómeros, acorta los telómeros y la célula entra en senescencia. Pero cuando está la proteína 6, al trabajar aquí con E6AP, bloquea esta HT, o sea, no hay lo que llaman la erosión o el acortamiento de los telómeros y la célula sigue con los telómeros largos y por eso son inmortales. Pero esa HT tiene una expresión en algún punto, alguna función. Es que tiene entendido que se cortaba el ADN cuando se replicaba porque no daba el fragmento de Okazaki. No. En la función que yo conozco del HT, esa es una proteína que tiene como una estructura de reconocimiento de ADN y tiene una estructura proteica. Entonces, lo que hace es reconocer esa estructura del ADN e ir acortándolas. Pero los fragmentos de Okazaki es cuando el RNA se está replicando, que yo les dije, que se abren las dos hebras y comienza la DNA polimerasa a amplificar de 5 a 3', pero la cadena que es contraria queda como, o sea, haciendo fragmentos. Esos son los fragmentos de Okazaki y después hay una ligasa que son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, entonces, esto era para recordarles entonces cómo las oncoproteínas no solamente... sí. Porque aumentaba la sensibilidad de los receptores del factor de crecimiento y aumentaba la proliferación. Sí, también. Y la proteína E5 también es que, bueno, no la puse acá, pero la proteína E5 también puede interactuar cuando se está haciendo la presentación antigénica, bloquea el proceso de pasar los péptidos, la proteína TAF, para pasarlos al retículo endoplasmático, bloquea ese sitio y no permite que haya presentación antigénica de virus. Sí, tienen esas funciones, lo que pasa es que quería actualizarlo, pero no casi. Pero sí. Bueno, entonces acá, con relación a estas dos oncoproteínas, vemos que puede interactuar en varias etapas de los hallmarks que veíamos. Entonces, en cuanto a la proliferación sostenida, puede estar actuando regulando algunas rutas de señalización como mTOR, MAC, AKT, PI3K. En cuanto a mecanismos de evasión de la supresión por factores de crecimiento, pues entonces aquí tenemos la inhibición con P53, con RB, hay una alteración de la oncogencia MYC, bueno, y acá hay una perturbación de la ciclina de casas que yo les estaba comentando previamente. A nivel de resistencia a la muerte celular, obviamente, como yo les explicaba, de la P53, entonces no va a conducir a la apoptosis a las células, a pesar de que pueda haber
una alteración, y esto está mediado por la inhibición de o sea, recuerden que estas son proteínas antiapoptóticas y el receptor del factor de necrosis tumoral. En cuanto a la inmortalidad, lo que yo les decía en la expresión de HT, en cuanto a la inducción de angiogénesis, también entonces se ha visto que puede estar de regular el factor de crecimiento vasculoepitelial y también de la trombosondina 1 y la masina 1, y también a través del factor de P53 y H1F alfa. Recuerden que ese es un factor de hipoxia, que cuando hay hipoxia induce también angiogénesis. Aquí, en cuanto a la invasión y la metástasis, también se ha visto que puede alterar esa transición epitelio-mesenquimal. Aquí actúa sobre la activación de varias vías de señalización y alguna actividad sobre las E-cadeninas, las S-cadeninas. La idea es como romper esos sitios para que las células puedan salir, liberarse y ganar torrente sanguíneo y llegar a la metástasis. Entonces vemos que estas dos oncoproteínas pueden actuar en varias etapas para la transformación de la célula tumoral. Bueno, con relación a las proteínas de expresión tardía, tenemos la proteína L1, la proteína L2, y estas son las que conforman la CAPSI. La proteína L1 es la proteína mayor, porque es el 97% de la CAPSI está constituida por esa proteína L1, y de hecho la vacuna básicamente es la proteína L1, no tiene la proteína L2, no está requerida, pero igual los sitios inmunogénicos están dados más que todo por la proteína L1 de la proteína. Entonces acá, ¿cómo es el ciclo viral? Yo les hablaba a ustedes de la vez pasada de todas las etapas del ciclo viral, pero yo les decía que cada modelo tiene sus características propias para la replicación. Entonces, este virus es muy interesante porque su ciclo viral está asociado a la diferenciación celular. Entonces, ustedes recuerdan por histología, nosotros tenemos una capa basal donde tenemos las células que están en división, y luego empiezan estas células ya no se dividen, sino se diferencian, y a medida que se diferencian, bueno, tenemos las diferentes capas, y las células finalmente, digamos, las células externas se van perdiendo por escamación, ¿cierto? Tenemos un proceso de diferenciación. Yo les decía a ustedes cuando hablábamos de la replicación del virus, que los virus necesitan células que están en división, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Si infectan otro tipo de células que están en diferenciación, son infecciones abortivas. Entonces, el virus requiere, por tanto, para poder llegar a estas células que están en división, de una pequeña lesión o una microlesión para que estos puedan alcanzar aquí las células basales, y ellos acá tienen sus receptores de unión para que como lo veíamos cuando se unía el virus, entra a la célula y puede infectar la célula y comenzar a hacer su replicación. Cuando yo les hablaba de la expresión, de entrar aquí con la siguiente figura se ve un poquito más, pero digamos esa expresión de proteínas, estas son las primeras que se expresan, E1, E2, E6, E7, E1, E2, E5. Tardías está el E1 y el E2, y la E4 que yo les decía que era para el ensamblaje del virus. Entonces, esto porque es importante. Entonces, cuando hablamos del ciclo viral del virus, tenemos dos tipos de ciclos. Un ciclo que llamamos infección productiva. Infección productiva es que el virus se está produciendo más partículas virales, ¿sí? Esa es la infección productiva. Recuerden que este es un virus que infecta localmente, o sea que no hay viremia, ¿cierto? Entonces, cuando el virus a través de esta microlesión gana aquí las capas basales, este virus comienza a dividirse. Digamos, alcanza a ver una pequeña alteración de las células, porque hay de todas maneras una expresión de E6 y E7. Sin embargo, uno alcanza a ver que el virus se alcanza a replicar y a salir las partículas, y normalmente este ciclo puede tomar de 6 a 12 semanas, ¿cierto? Pero en este caso el virus está en su forma episomal, o sea, el virus no se ha integrado al genoma.
cuando el virus se integra al genoma, cuando el virus se integra, se produce una infección abortiva. Y cuando el virus se integra, entonces ya se va perdiendo esa diferenciación. El epitelio ya no se diferencia, sino las células comienzan a proliferar de una manera desordenada, que es lo que va a producir las lesiones. Entonces, aquí un poquito más en detalle. Entonces, en esta infección productiva, es lo que yo les decía, el virus está en su forma lisomal, o sea, está circular, está en el citoplasma, bueno, a veces tiene que pasar al núcleo para procesar las proteínas y replicarse, pero la expresión, como les decía, se da de acuerdo a la expresión diferencial del epitelio. Entonces, aquí en rojo vemos las proteínas C6 y E7 que se alcanzan a expresar un poco, pero digamos, vemos algunas alteraciones. Entonces, en esto se asocia con lesiones de bajo grado, o sea, se producen unas lesiones de bajo grado, no están asociadas con el desarrollo del cáncer de cuello uterino, y estas están reguladas estrictamente por la diferenciación del tipo de la diferenciación, ¿cierto? Entonces, acá tenemos cómo se van expresando las proteínas L1 y L2, como les dice, se ensamblan en las capas, en las células que se están ya escamando, y acá se constituyen las BLPs, y lo que yo les decía, no hay un ciclo lítico, sino que por la escamación se van perdiendo las células que se escaman igual se lisan y se van liberando las partículas virales. En el paso de la integración es un paso muy importante, porque el paso de la integración es cuando nos va a dar a empezar a desarrollar las lesiones. Pero ¿cómo se da eso? Normalmente, a mí se me olvidó decirles que una de las funciones de la proteína E2 es de regular o mantener a la baja la expresión de E6 y E7. O sea, no permite que haya mucha expresión de E6 y E7. Cuando el virus se integra, siempre se rompe por E2, siempre. Digamos, en el genoma humano no sabemos en qué sitio se integra, o sea, puede ser al azar, pero en el virus siempre se rompe por E2. Y entonces, ¿qué lleva a esa ruptura de E2? Que ya no hay un control de la expresión de E2 y E7, que lo tenía represado, sino que ellas comienzan a expresarse de una manera desregulada. Hay expresión de E6 y E7, y como yo les decía, empiezan a alterar el ciclo celular. Entonces la célula ya no se va a diferenciar, sino comienza a proliferar y proliferar, ¿cierto? Y eso es lo que nos va a dar el origen a las lesiones de cáncer. Entonces, esto es, digamos, cuando el compromiso del epitelio que tenemos de cuántas células están proliferando de manera no controlada, vamos a dar un grado de las lesiones. Cuando se compromete una tercera parte del epitelio, podemos llegar a hablar hasta NIC1. Cuando se comprometen 2/3 partes, hablamos de NIC2. Cuando se compromete todo el epitelio, que ya es NIC3 o cáncer in situ. Y cuando, digamos, se rompe esa capa basal, pues ya tenemos el cáncer microinvasivo y ya metastásico posteriormente. Entonces, digamos, esta clasificación de NIC1, NIC2, NIC3, NIC4, cáncer in situ o cáncer microinvasivo, esto es una clasificación histológica. Cuando cuando vamos a hablar ahorita más tarde de la citología, en la citología nosotros hablamos de lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado. Entonces, en la citología, las lesiones de bajo grado corresponden a NIC1, las lesiones de alto grado hablan de NIC2 o NIC3, y ya es cáncer invasivo. Entonces, para que lo tengan presente, una cosa es el diagnóstico histológico y otra cosa es el diagnóstico citológico, que son dos cosas diferentes. Entonces, en el caso que estábamos hablando ahorita de entrada, estábamos hablando de una paciente que tenía una lesión intraepitelial de bajo grado, o sea, está comprometiendo una tercera parte del epitelio, ¿sí? Bueno, entonces acá en esto es E6 y E7, entonces van a alterar el ciclo celular, impiden que pues, la célula, el epitelio no se vaya a diferenciar, sino empieza a proliferar de manera controlada. Eso es lo que realmente pasa. Entonces, cuando hablamos de cuello uterino, pues recuerden que el cuello uterino es esta partecita,
Y en esta partecita nosotros encontramos una transición del epitelio. Tenemos entonces un epitelio columnar y luego pues pasa a unas células como de tipo más escamoso. Entonces ahí tenemos dos tipos, hablamos del escamoso celular y del epitelio escamoso celular. Uno de glándula y el otro de tipo endotelial. Ya, entonces en esta parte es donde está, pues, digamos, esa transición de ese epitelio, y es realmente acá donde ocurre digamos, el riesgo de ocurrir estas microlesiones y donde pues, el virus puede entrar y desarrollar el cáncer de cuello uterino. Entonces, realmente, digamos, ustedes vieron ahí o sea, S17 son las que están asociadas con el desarrollo del cáncer. Entonces, ¿cómo son esas infecciones en la historia natural de la infección? Entonces, normalmente las infecciones de VPH se empiezan a adquirir en el momento que las personas, hombre o mujer, comienzan a tener su actividad sexual y comienzan a tener el contacto obviamente con el virus. Se ha visto que más o menos el 80 a 90% de las personas ya que han iniciado actividad sexual en algún momento de su vida se han infectado con VPH. O sea, las infecciones de VPH son más frecuentes de lo que se piensa. Afortunadamente, pues tenemos una respuesta inmune efectiva, sobre todo la inmunidad innata, que elimina esas células infectadas, o si no, la incidencia de cáncer sería muy alta. Entonces, en la mayoría de esas infecciones que se adquieren en el momento de iniciar actividad sexual, entonces son eliminadas por una respuesta inmune. Entonces tenemos, digamos, que se genera esa respuesta tipo específica y pues no tenemos realmente mayor caso de lesiones. Pero, digamos, el riesgo está en esas infecciones persistentes. Se ha visto que un 10 a un 15% las personas no logran resolver esas infecciones, o sea, no se eliminan. Y esa persistencia es la que le da de pronto la oportunidad para que el virus pueda incorporarse en el genoma de la célula, o sea, introducirse a producir una infección óptima. Entonces, esa integración es la que va a dar el origen pues, a las lesiones. Hay una alteración, se rompe el GN2, por tanto hay un aumento en la expresión de 6 y 7 que interactúan con P53 y RB. Hay esa inestabilidad genómica, entonces eso es lo que va a conducir a la progresión de las lesiones preneoplásicas y luego el cáncer. Entonces, se ha visto que cuando normalmente una persona está infectada por VPH, dependiendo del tipo de virus, si son de bajo riesgo, de alto virus o de bajo riesgo, hay la eliminación, o lo que llaman clearance, de las infecciones por VPH. Entonces, un virus de alto riesgo puede demorar 18 o 24 meses para eliminarse. Los virus de bajo riesgo toman menos tiempo, 9, 12 meses para eliminarse. Entonces, digamos, hay una eliminación. Sin embargo, si el virus llega a persistir, como les digo, puede haber la progresión hacia una lesión de bajo grado o de alto grado. Se ha dicho que las lesiones de bajo grado pueden también en su momento regresar por sí solas, es hasta en un 60%. Sin embargo, pues en esa parte los ginecólogos son muy cautos porque pues no saben cuál es la persona, si está en ese 60% que va a regresar por sí solo o va a estar en ese 40% que va a empezar a progresar. Entonces ahí tiene que haber una vigilancia constante. Cuando son lesiones de bajo grado, quedan en el tiempo en vigilancia, si se desaparece o no, pues ya aplican el tratamiento. Y las lesiones de alto grado son muy poquitas las que ya regresan, menos del 20%. O sea, ya cuando van más al 3, ya pues hay tratamientos más duros. Y finalmente pues ya el tiempo de desarrollar cáncer puede ser más largo, puede durar décadas. Por eso es que tenemos que muchas de las infecciones inician tan pronto se inicia la actividad sexual, pero vemos que el cáncer desaparece después de unos 45 o 50 años. Sin embargo, ahorita en este momento se han empezado a ver cánceres en mujeres muy jóvenes, 28 30 años. Ya se ha visto. Y eso también está un poquito asociado con el tipo de infección.
O sea, se dice que los virus de papiloma 18 están más asociados a cánceres mucho más agresivos y tienen peor pronóstico que aquellos pacientes con cánceres asociados a 16. Entonces, como les decía, esta es la historia natural de la infección. Entonces, tan pronto se inician las actividades sexuales, el pico de infección de VPH lo tenemos entre los 18 y 25 años. Entonces, en un estudio que nosotros hicimos, encontramos como el 65% de esta población de 18 a 25 con infección por VPH, y no solamente por un solo tipo, había infecciones múltiples, o sea, pueden tener hasta 11 tipos que encontramos nosotros en esta población, o sea, muchas infecciones múltiples por bajo riesgo y alto riesgo. Y las lesiones, digamos, precancerosas entonces comienzan a aparecer después de un tiempo, después de los 25 años. Podemos empezar a ver lesiones preneoplásicas como lesiones de bajo grado, pero el cáncer pues, ya lo vemos como después de los 45 o 30 años en su momento. Esto ha cambiado un poquito la historia, porque ya se ven cánceres en mujeres más jóvenes, pero digamos, esta alta incidencia de estas infecciones en VPH, lo vamos a ver aquí cuando les hable de la tipificación de VPH, la organización. En este grupo de mujeres etarias no está aconsejado hacer la tipificación por hacerse la prueba de VPH, porque muy seguramente va a salir positivo. Entonces va a quedar preocupado, pero eso puede ser lo que yo les decía, en esta etapa muchas de las infecciones se regresan por sí solas, o sea, es autolimitada la infección. Entonces, por eso las pruebas de VPH están aconsejadas después de los 30 años. Estas infecciones, digamos, se han hecho muchos estudios epidemiológicos en todo el mundo y se ha visto que el comportamiento de esas infecciones puede variar de región a región. Hay regiones donde es muy alta antes de los 25 años, luego va disminuyendo, pero en muchas regiones, inclusive en Colombia, esas infecciones tienen 2 picos. Entonces vemos que al inicio de que empieza la actividad sexual, vamos a un aumento, va disminuyendo después de los 30 a 35 años, pero se ha vuelto a observar un segundo pico después de los 45 o 50 años. Entonces, este cambio de estos picos o de esta incidencia puede estar asociado a cambios en el comportamiento sexual, en el sentido de que pues, actualmente muchas parejas se separan, empiezan nuevos compañeros sexuales, entonces pueden ser nuevas infecciones, o puede haber una reactivación de una infección latente ya también por senescencia del sistema inmunológico. Entonces, eso son las 2 explicaciones que se tienen. Entonces, el cáncer de cuello uterino es la 4ª causa. Bueno, si me puedo actualizar esto. Ya tenemos el provocante el 2022, donde el cáncer de cuello uterino es la 4ª causa en tanto en incidencia como en mortalidad a nivel mundial, y en Colombia también, sigue siendo la 4ª causa. Pero el problema, digamos que se ve en Colombia y acá a nivel mundial, sobre todo en países como nosotros, en que el 50% de las personas que son diagnosticadas con cáncer mueren por cáncer. O sea, llegan en estadios muy avanzados y no tienen un buen tratamiento. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo para ese desarrollo del cáncer? Entonces, tenemos factores, más que todo, se ha dicho que el virus es el factor de riesgo más importante en la patogénesis. Se ha visto que el 99.7% de los cánceres tienen VPH, cáncer de cuello uterino. Y sin embargo, esto no es suficiente para el desarrollo del cáncer y el desarrollo de las lesiones preplásticas. Existen factores del huésped, factores sociales, que también son importantes tenerlos en cuenta. En cuanto a los factores asociados al virus, lo que yo les hablaba al inicio, hay 2 tipos de virus: los de alto riesgo, o sea, esos de alto riesgo que son 16, 18, 31, 41, 58, todos esos son virus que están asociados y ya se ha descrito que están relacionados con el desarrollo del cáncer.
En la persistencia, la infección persistente es súper importante y por eso en la tamización que se hace con VPH, si una persona sale positiva con VPH, hay que hacer el seguimiento, es importante saber el seguimiento si esa infección persiste o se elimina, es súper importante. El tipo de infección, si es una infección simple o es una infección múltiple, lo que yo les decía, nosotros encontramos muchas infecciones al mismo tiempo. La carga viral, lo que yo les también hablaba al principio, no es lo mismo que una célula esté infectada por un solo tipo o por 10 tipos o por 100 tipos de virus al mismo tiempo. Con relación a factores del huésped tenemos factores genéticos y el más importante en este tipo son la respuesta inmune, y ya lo vemos en pacientes con VIH, y también a nivel social zonas de alta prevalencia. Digamos, en África hay muchas regiones de alta prevalencia, acá estamos en una prevalencia media, hay países donde la prevalencia es muy bajita, como en Asia. Entonces, el cáncer del cuello uterino es un factor multifactorial, o sea, son muchos factores que pueden estar influyendo para que se rompa el cáncer. Los factores de riesgos asociados al desarrollo de esas lesiones preneoplásicas está la edad avanzada, entonces obviamente entre más edad hay mayor riesgo, la edad temprana en que se inició la primera relación, entre más temprano, pues obviamente hay mayor riesgo. El número de compañeros sexuales, si una persona tiene múltiples compañeros sexuales o ha tenido muchos compañeros sexuales, pues hay mayor riesgo. Y pues sin saber si esos compañeros sexuales pueden ser promiscuos o no, entonces también eso aporta más al riesgo. Las infecciones por alto riesgo, el cigarrillo, digamos, en los primeros estudios epidemiológicos mostraba que fuera una asociación, pero esa asociación puede ser un sesgo, no tan real, porque se ha tratado de evidenciar y mostrar, pero no se ha encontrado. Sí, se dice que puede haber, pero puede ser por más de 5 años. Yo realmente no lo creo. El cigarrillo lo considero más en cáncer de pulmón, pero en esta no. El uso de anticonceptivos orales, digamos, en esa región no codificante que yo les hablaba, hay unos elementos que se llaman elementos respondedores estrógeno, unas secuencias que tienen una secuencia que parece al elemento respondedores estrógeno. Lo que se ha dicho, pero no lo han logrado comprobar muy bien, es que estos estrógenos pueden unirse a esos elementos y hacer que se active digamos, más la infección viral y puede estar más asociado, pero eso no ha sido comprobado. Las infecciones por VIH, la presencia de otras infecciones de transmisión sexual como la clamidia, trachomatis es una de las principales. Con respecto al condón, pues lo han asociado como más un factor de protector, sin embargo yo no lo creo en mi concepto, porque yo les he explicado que el virus es un virus epitelotrópico. Digamos, el condón no protege todo. Entonces tenemos toda el área anogenital que está expuesta, que puede ser infectada en una microlesión, entonces digamos puede estar infectada. Por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios inclusive tomando muestras de orina de pacientes y hemos identificado VPH en orina, y eso viene con los procesos de escamación. Entonces para mí el condón. Entonces, cuando hablamos de VPH, casi siempre estamos hablando de que VPH está asociado con cáncer de cuello uterino. Obviamente, porque si vemos la lista de los cánceres, cáncer de cuello uterino está en el 4º puesto, pero cáncer está asociado con otros virus. El VPH está asociado con otros cánceres, como el cáncer orofaríngeo, tenemos el cáncer de vagina, el cáncer anal, el cáncer vulvar, el cáncer de pene. Hay todos esos tipos de cánceres que están asociados a VPH. Entonces, el cáncer de cuello uterino, como yo les decía, que está en el epitelio, está en el 99% de los cánceres, está asociado a VPH. O sea, casi siempre, es casi que positivo. Los tipos más frecuentes, el cáncer de cuello uterino está el 16 y el 18. El 16 más o menos está entre el 50 y 60%.
el 18 está entre el 10-20%, en total se estima que más o menos el 70% de los cánceres están asociados a estos dos tipos. Por eso es importante que lo tengan claro y que lo tengan claro todos los que nos vacunamos con VPH, que uno está protegido solamente en el 70% de los casos. Hay un 30% que yo les digo que está asociado con los otros 12, que la vacuna no los protege, que no tenemos la tía cruzada, o sea, no lo protege. Entonces, ahorita está la vacuna no navalente. La vacuna no navalente tiene 9 tipos, 7 oncogénicos. Entonces, esa se acerca un poquito más a esa protección, casi un 90% de protección. Con la vacuna solo tenemos un 70%, la actual, la cuadrivalente. Entonces, otros cánceres asociados, como yo les decía, está el cáncer de vulva y vagina, que se ha identificado hasta el 40%, o sea, 40% tiene VPH. El cáncer de pene, las neoplasias anogenitales, el 90% tiene VPH. Cánceres orofaringeos, no todos los cánceres, ya sube un poquito, como hasta el 40%. Entonces, en esas también observamos las lesiones preneoplásicas, entonces también lo vemos ahí. Existen las lesiones benignas, que son lesiones, digamos, que se conocen como condiloma acuminado, o son verrugas anogenitales. Entonces, esas verrugas están asociadas más con los tipos 16 y 18. El problema de esas verrugas es que es muy difícil quitarlas. Les hacen el tratamiento, las eliminan, pero vuelven y reinciden, vuelven a aparecer. En cáncer de piel, entonces también vemos más verrugas, espinos que le llaman, es muy frecuente en niños, en las plantas de los pies. En boca, garganta, pues también vemos este tipo, sobre todo pues el tipo de relación que puedan tener, si hay relaciones orales, entonces que están asociadas a este tipo de cáncer. La coinfección que yo les decía previamente es es lo que más acelera, digamos, este tipo de pacientes con VIH. Pacientes inmunocompetentes, digamos, la frecuencia de estos VPH es muy alta. De hecho, en el 1993 la CDC Atlanta consideró como el cáncer de cuello uterino otra condición definidora de SIDA, que antes es el recuento de CD13-4, pero, digamos, esto fue otra condición. Entonces, entre pacientes con VIH, las lesiones son múltiples, ellos no tienen una sola lesión, sino tienen múltiples lesiones. Digamos que en individuos inmunocompetentes la infección es autolimitada. Les decía, muchas de las infecciones se eliminan por sí solas, pero la incidencia de infección, digamos, en la población general llega a un 22%. En pacientes con VIH el riesgo es mucho más alto, 4 veces aumentado, y la incidencia es del 95%. Casi que 95% de los pacientes con VIH tienen infección por VPH, es bastante alta. De las personas, digamos, entre los pacientes inmunocompetentes, solo 2 o 3% desarrollan lesiones, lo que yo les decía, afortunadamente, porque si no la incidencia de cáncer sería muy alta. Sin embargo, digamos, en pacientes con VIH es casi seguro que ellos desarrollen cánceres asociados a VPH. Las determinantes de la progresión están el genotipo, la carga viral, la persistencia de la infección. Acá, en esta los cánceres involucran múltiples tipos de virales, ellos pueden encontrar muchas infecciones múltiples, son más oncogénicos, la persistencia es más larga, o sea, duran mucho más tiempo, producen infecciones multifocales en todo el área anogenital. Inclusive las lesiones de bajo grado pueden tener o asociarse con cáncer posteriormente. En individuos inmunocompetentes, pues como yo les decía, la mayoría de las lesiones pueden regresar, y la regresión, o sea, para que se desarrolle tumores puede tomar décadas. En pacientes con VIH, digamos, las regresiones de lesiones de bajo grado es mucho menor, el 27%, acá yo les hablaba hasta el 60%. Las lesiones cervicales son multifocales y tienden a ser de alto grado, hay una alta tasa de recurrencia, las lesiones precursoras son refractarias al tratamiento, no responden al tratamiento,
tienden a ser más avanzados, tienden a expandirse a ciclos inusuales, requieren un monitoreo por tanto más cercano, las infecciones son mucho más agresivas, tienen un pobre pronóstico y obviamente van a aumentar la incidencia y la mortalidad en este grupo de pacientes. Entonces, digamos, este hecho de observar una gran cantidad de infecciones asociadas a VPH en estos pacientes inmunocomprometidos y en otro tipo de pacientes, por ejemplo, pacientes que están siendo tratados con glucocorticoides, en otros pacientes con enfermedades autoinmunes, y el hecho de que en esas enfermedades que regresan se observa una mayor infiltración de linfocitos CD4 o CD8, entonces, digamos, toma una gran importancia lo que es la respuesta inmune a virus. Entonces, es como realmente es un factor que hace que se desencadene la progresión de las lesiones y, por tanto, el cáncer. Cuando hay deficiencias, por ejemplo, en pacientes que tienen deficiencias de anticuerpos, no se detectan diferencias. O sea, entre una persona competente con deficiencia de anticuerpos, digamos, no hay más lesiones, pero sí cuando hay alteraciones de la respuesta inmune. Entonces, en la inmunidad innata, voy a ser muy ligera. En la respuesta inmune, entonces sabemos que en la innata, que es la primera respuesta que se genera, entonces cuando hay ese daño, ese estrés celular, ustedes saben que se van a liberar los interferones de tipo 1, que estos son los que van a tener una actividad antiviral, y digamos que cuando se liberan esos factores van a hacer que se active toda la respuesta inmune, que vengan las células efectoras, eso ya lo hablamos. Entonces se ha dicho que se ha estimado que el 90% de esas infecciones regresan, o sea, se eliminan por la inmunidad innata. Entonces por eso se ha visto que el 50% de las pacientes con infección por VPH desarrollan anticuerpos, no todas desarrollan anticuerpos. Entonces por eso en ocasiones es que se dan reinfecciones. Cuando se activa esa respuesta inmune, bueno, tenemos que van las células dendríticas, van a los nódulos linfoides, esta más fácil. Entonces acá se activan estas células dendríticas que van a ir a los nódulos linfoides, eso ya lo hemos visto, se activan los linfocitos CD4, CD8 para llegar nuevamente al sitio y pues eliminar las células que están infectadas. Básicamente, no voy a entrar mucho en detalle en la respuesta inmune. Entonces, digamos, ¿cuál ha sido esa asociación que hay entre esa respuesta inmune y la infección? ¿Cómo es esa asociación? Entonces, como les decía previamente, cuando la persona tiene contacto con el virus y se infecta, hay un periodo de incubación. Ese periodo de incubación normalmente es muy difícil detectar el DNA. Puede tardar ese periodo de incubación hasta 3 meses y ahí ya empezar a observar las primeras lesiones. En este momento, cuando hay una infección productiva, entonces el DNA podemos detectarlo de esas infecciones y afortunadamente se activa esa respuesta inmune celular y humoral y digamos la mayoría de los casos, más del 60-80%, se autoeliminan y hay una remisión clínica sostenida, el DNA se vuelve negativo. Solamente tenemos un 10 o 20% donde hay persistencia de la infección por de alto riesgo, entonces son los que pueden tener esa posibilidad de que las lesiones puedan progresar. Entonces, ¿por qué entonces van a progresar? Esa progresión está dada pues porque hay alteraciones de la respuesta inmune. Entonces, ¿qué se ha visto de esas alteraciones de la respuesta inmune en VPH? Entonces, primero que todo, el ciclo infeccioso. Entonces, el hecho de que el ciclo infeccioso, como les decía, es un ciclo que está asociado a la diferenciación del epitelio, entonces no hay citólisis, no hay, digamos, como señales de peligro muy altas que puedan activar esa respuesta inmune. Entonces, por eso, digamos, no hay una muy buena activación de la respuesta inmune, entonces, esa es una primera parte. Y aún, entonces, sí hay activación de la respuesta inmune, que es lo que se ha visto, que las proteínas E6 y E7 pueden estar interactuando en esas vías de señalización que ahora que yo les explicaba con relación a los interferones de tipo alfa, 1 y beta. Entonces, esos interferones lo que hacen es bloquear, esa proteína E6 y E7 también bloquean las rutas de señalización para la producción de esos
interferones. La más conocida está a nivel de la interleuquina 18, entonces no hay la activación de factores de restricción como el NF-kappa que activan algunas vías, algunas citoquinas. Entonces, al no haber, pues, digamos, producción de citoquinas, pues no se amplía esa señalización para que se active la respuesta inmune. También se ha visto que la proteína E6 actúa inhibiendo también el factor de transcripción NF-kappa beta, entonces eso está bloqueando pues, que se active una respuesta inmune. Recuerden que entonces los virus también yo les hablaba que son reconocidos por los toll-like receptors, ¿cierto? Y en específico para el VPH se ha visto el toll-like receptor 9. En las infecciones con VPH, se me pone acá, lo que se ha visto es que no hay expresión de toll-like receptor, o sea, hay una baja expresión de esos toll-like receptors, o sea que tampoco permite que se activen las señalizaciones para producir esas citoquinas. Y lo que se ha visto en clínica es que los pacientes que tienen una mejor eliminación sí, una eliminación de las infecciones tienen una expresión incrementada de los toll-like receptor, mientras que las pacientes que tienen persistencia hay una expresión reducida de esos toll-like receptor. O sea, de alguna manera el virus está también modificando la expresión de esos toll-like receptor para que no haya una activación. Lo que les decía previamente es entonces E7 es la que interactúa con las TAP polimerasas, E5 actúa con esas chaperonas cuando está haciéndose el ensamblaje de los péptidos con las moléculas de clase 1. Entonces, digamos, no hay una buena presentación antigénica y lo que se ha observado en estos pacientes es que hay una baja expresión de las moléculas de TAP1 y también hay una baja expresión de moléculas de clase 1. Entonces, como no hay expresión de moléculas de clase 1, pues no va a haber presentación antigénica y no hay una activación de la respuesta inmune hacia estos virus. Entonces, ¿qué se ha visto? Se ha visto que en las lesiones que regresan, o sea, que hay una buena respuesta inmune, entonces aquí encontramos una baja expresión de genes tempranos de VPH, o sea, hay una baja expresión de E6 y E7. Las proteínas VPH no interfieren con la diferenciación de los queratinocitos. Hay una expresión normal de moléculas de clase 1. Hay buenas señales de citoquinas. Hay células de, bueno, acá les llaman células de Langerhans, pero son las células dendríticas. Hay células NK funcionales y hay activación de las células CD4, CD8. O sea, encontramos una respuesta inmune funcional que conlleva a que haya una buena regresión de las lesiones. En el caso de las lesiones que van a progresar, entonces ahí vemos que hay una alta expresión de E6 y E7 que están interfiriendo con la diferenciación de los queratinocitos. También se ha visto que la proteína E7 llevan a una tolerancia de las células dendríticas, las vuelve tolerogénicas, que no haya una buena presentación antigénica y no active por tanto la respuesta inmune. E6 y E7 pueden regular genes respondedores de los interferones, como decíamos anteriormente. Interfieren también con el señalamiento de las células macular killer, causan disfunción de las células dendríticas. E5 interfiere con el procesamiento antigénico y pues obviamente interfiere con la expresión de moléculas de clase 1 y un aumento también de las células desreguladoras. Entonces, en este caso, digamos, cuando hay todo ese tipo de alteraciones, lo que lleva es a una progresión de las células precancerosas. Entonces, lo que se ha dicho es que la progresión entonces de lesiones de bajo grado hacia cáncer está asociada principalmente a todas esas alteraciones que les mencionaba previamente de la respuesta inmune. Realmente es esa alteración de esa respuesta inmune la que conlleva a que haya la progresión de las lesiones pneumocásicas. Entonces, teniendo ya un poco claro de cómo es que esa interacción, cómo se están produciendo esas lesiones de la respuesta inmune, afortunadamente este es uno de los modelos en que se ha podido actuar rápidamente, tal vez porque pues, el acceso al cuello uterino, tomar muestras y estudiarlas ha sido más fácil que el cáncer de mama. Entonces, digamos, esto ha adelantado a que se han desarrollado estrategias para poder prevenir el cáncer del cuello uterino
Y cuando hablamos de estrategias, hablamos de estrategias de prevención primaria, que ya ustedes ya saben que son las vacunas, y estrategias de prevención secundaria, en este caso en la tamización. Entonces, la idea de las vacunas es que esas vacunas puedan ser aplicadas antes de que haya contacto con el virus, entonces antes de los 12 años, por eso está recomendado para los niños bueno, ya está recomendada de 9 a 17 años, y digamos esa es la principal estrategia. Cuando ya hay cuando hay ya lesiones preneoplásicas, ustedes, lo que yo les decía, las vacunas son profilácticas, previenen, pero una vez las células están infectadas, una vez ya las células están infectadas, nada que hacer, la vacuna no va a hacer nada. Entonces hay vacunas terapéuticas. Bueno, entonces, como les decía, una vez las células están infectadas, pues ya la vacuna no va a hacer mayor cosa. Entonces, hay vacunas, se están trabajando en vacunas terapéuticas para ya eliminar las células que están infectadas, inclusive se están utilizando para tratar de eliminar lesiones preneoplásicas. Ya hay estudios en fase 2, fase 3. Entonces, digamos, una de las principales estrategias o recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de pronto ustedes ya lo han escuchado hablar, sobre el 90-70-30. Entonces, es lograr que al 2030 el 90% de nuestras niñas y niños antes de los 15 años sean vacunadas, que el 70% de las mujeres entre 35 y 45 años hayan tenido de manera oportuna un screening para la tamización de VPH, y que al menos reducir el 30% de mortalidad en cáncer. En esto en algunos aparece como el 90%, o sea que el 90% tengan un tratamiento oportuno, porque muchas veces este es uno de los pocos cánceres que se pueden diagnosticar en lesiones preneoplásicas, pero cuando llegan los pacientes ya están en estadios muy avanzados. Entonces, digamos que acá lo interesante de esto es que si logramos hacer un screening tanto con tamización y como vacunación, podemos bajar más prontamente o reducir la incidencia de cáncer y mortalidad por cuenta de vida. Como les decía, con relación a las vacunas, entonces podemos hablar de vacunas profilácticas, donde vemos que los genes o digamos las proteínas que se están siendo utilizadas como blancos son la proteína L1 y L2 más la proteína L1. En vacunas terapéuticas hablamos más con E6 y E7. Hay algunos estudios que están tratando de hacer con proteínas quiméricas, donde hacen PLPs que tienen proteína L1 y L2 y meten algunas partes de la proteína 6 y 7. Recuerden que estas son oncogénicas, entonces no pueden meter la proteína completa, sino partes, porque pueden alterar el ciclo. Pues depende de lo que tenga cada programa de inmunización. Aquí en Colombia, en el PAI, está la vacuna tetravalente, pero ahorita están haciendo unos estudios para ver si nos pasamos a la vacuna amarilla. Ah, sí. O sea, que estén vacunadas el 90% de las niñas. Pero la bivalente ya casi no está viviendo. Bueno, entonces con respecto a la vacuna, ya hablando como tal, la vacuna es básicamente, o uno habla de partículas semejantes a virus hepático, que está constituida por la proteína L1. Entonces, cuando uno las mira al microscopio electrónico, uno ve unas partículas, y en la primera diapositiva que yo me mostraba, uno las ve todas grisecitas. Acá el centro se ve vacío,
porque no tienen genoma, entonces por eso se ve como oscurito. Entonces estas son, esta es la vacuna, básicamente esta es la vacuna, la proteína L1. Estas, los estudios serológicos han mostrado que inducen buenos títulos de anticuerpo y además exhiben todos los epítopes lineales y conformacionales iguales a un virus natural, tienen las mismas características. Entonces, acá lo que hicieron fue coger el gen que codifica para la proteína L1, se coloca un vector de expresión, se inventan ya sea células de insecto o células de levadura. La característica que tiene esta es que la proteína tiene capacidad de autoensamblarse por sí sola, o sea, quiere decir que forma esas partículas virales, no es que uno lo haga, ellas mismas cuando se expresa esa proteína se autoensambla y forma partículas virales, pseudopartículas virales, entonces son las DLPs. Entonces uno lo que hace es purificar estas DLPs y estas partículas purificadas ya es lo que es la vacuna como tal. O sea, no tiene nada más, es proteína L1 que se autoensambla, forma partículas, se purifica y ya. Por eso esas vacunas son bastante seguras. Entonces, como lo decía su compañero, acá tenemos 3 tipos de vacunas. Tenemos Cervaris, que es una vacuna bivalente, que está constituida por VPH 16 y 18. Bueno, el esquema original era 1-1-6, pero ya sus esquemas se han modificado. Gardasil, que es la vacuna que compró Colombia o con la que tiene Colombia, es 16-18 de alto riesgo, 6 y 11 de bajo riesgo. Bueno, el esquema de también no se modificó. Y está Gardasil, que tiene 6 y 11, como de alto riesgo tiene 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. El esquema también modificó. Los esquemas, cuando se empezaron los ensayos clínicos, digamos, cada vacuna tenía su esquema, pero los ensayos comenzaron a bajar el número de dosis. Bajaron de 3, bajaron a 2 y dijeron, bueno, pues 2 es suficiente. Después de 2 bajó a 1 y ahorita hace poco, el año pasado, se adaptó con una sola dosis, es suficiente, y esto fue lo que dio paso para que los niños ahora se incorporen en los esquemas de vacunación. Entonces ahora en Colombia la vacuna está, digamos, recomendada para niños de 9 a 17 años y con una sola dosis. Los niños generan mejor respuesta inmune que ya un adolescente, por eso también. Entonces, cuando empezaron los primeros estudios, digamos, para mostrar la eficacia de las vacunas, cuando uno hace esos estudios para VPH de manera específica, uno tiene que tener unos desenlaces clínicos que voy a evaluar. En el caso de, digamos, desde el punto de vista virológico, ¿qué es lo que se hacía? Se detectaba si las mujeres que iban a ser vacunadas tenían nuevas infecciones en el seguimiento, porque después les hacen un seguimiento por largo tiempo, y les tomaban muestras de citología y se miraba si tenían infecciones nuevas por VPH, o sea, infecciones incidentes. Desde el punto de vista clínico, ¿cuál es lo que yo quiero prevenir clínicamente? El desarrollo de lesiones perineoplásticas. Yo no puedo escoger cáncer, porque yo no puedo ver en un estudio clínico que la persona desarrolle cáncer. Si va a desarrollar cáncer, y apenas tengo una lesión perineoplástica, tengo que tratarla. Entonces, el desenlace como cáncer no lo existe. Eso se va a sacar cuando, digamos, por registros, por lo vocal, nos diga bajo la incidencia de cáncer de cuello uterino. Pero, o sea, un estudio de ensayo clínico jamás. Entonces los desenlaces clínicos eran mirar que no hubiera lesiones de bajo grado. Entonces los primeros ensayos clínicos mostraron obviamente que son seguras, eran bien toleradas, se producían los títulos de anticuerpo, inclusive lograban inducir una respuesta de células T. Acá mostraban que esos títulos de anticuerpo aumentaban 1000 veces, o sea, muy altos. Ese es el grupo placebo, ese es el grupo de las mujeres vacunadas. Y yo lo que les decía, en el grupo placebo pueden tener infecciones y títulos de anticuerpo, pero nunca como los anticuerpos que induce la vacuna, porque la vacuna, digamos, se da, la infección es local, no tiene acceso virémico, y en la vacuna es
la vacuna se da a nivel intramuscular, tiene mayor acceso a, digamos, al sistema inmunológico, a los nódulos linfoides cercanos, y por eso se inducen respuestas muy altas. Además, estos anticuerpos, la ventaja que tienen es que uno los ve en las secreciones cervicovaginales. Entonces, esos anticuerpos se secretan a través de esas secreciones cervicovaginales y realmente los están bloqueando las infecciones por VPH. Y uno, pues también en los estudios se hicieron mediciones de los anticuerpos en esas secreciones y eran altas. Entonces, lo que yo decía, porque las vacunas son muy inmunogénicas. Entonces, esas diferencias de la misma infección natural a la vacuna son lo que lo hacen más, digamos, que sean más inmunogénicas. En la vacunación, como la ruta es de administración es intramuscular, hay un rápido acceso a los glóbulos linfoides, entonces además que las VPH son altamente inmunogénicas y pueden inducir respuestas de inmunidad innata y inmunidad adaptativa a la vez. Entonces, eso es lo que realmente ha hecho que estas vacunas sean realmente eficientes. Acá en esto, pues yo siempre muestro los primeros estudios que se hicieron para la vacuna. Les muestro dos estudios que fueron como más de nuestra región. Este es este fue en Brasil. ¿Y qué hicieron en este estudio? Entonces, en este estudio tomaron 433 mujeres entre 15 y 25 años que eran realmente negativas. Ellos les hacían la prueba de pH y serológica y que tuvieran una citología normal. Entonces, las incluían al estudio, tenían un grupo placebo, un grupo de mujeres normales que les aplicaban la vacuna y hicieron un seguimiento por 7.3 años. Ellos dijeron, como para evaluar su eficacia, sus puntos de control era el número de infecciones incidentes por 16-18, las infecciones persistentes por a 16 y 12 meses, anormalidades citológicas y anormalidades histológicas. Entonces, este es el grupo de mujeres vacunadas, este es el grupo placebo, y aquí muestran la eficacia. En el primer desenlace, entonces tenían infecciones asociadas a 16 y 18, y acá también tenían infecciones por otros tipos virales. Entonces, uno mira en el grupo de mujeres vacunadas, con 16 y 18, uno mira la eficacia, o sea, el número de infecciones durante el seguimiento era mucho menor para 16 y 18, pero mira que para los otros tipos sí había infecciones por otros tipos, oncogénicos. Entonces, acá está el grupo placebo, donde vemos en ambos grupos, tanto para 16 y 18 como para los otros tipos de VPH. Entonces, esto mostraba que la eficacia para la vacuna era bastante alta para los tipos 16 y 18. Para los otros tipos, la vacuna no protege mucho. Entonces, por eso te digo que la vacuna es súper específica de 16 y 18. Para las infecciones persistentes a 6 meses y a 12 meses, entonces vemos que ya no hay ninguna infección persistente, o sea, no hay nada, entonces es 100% efectiva. Para los otros tipos es menos efectiva, como lo mencionamos previamente. Y con relación a los desenlaces clínicos, bueno, antes se me olvidó comentarles los ASCOs, ahorita les explico qué son los ASCOs y los ASCOs. Asociados a 16 y 18, pues acá en el grupo vacunas solamente había uno. Las lesiones de bajo grado, solamente hubo uno, asociadas a 16 y 18. Ni uno no había, y ni dos tampoco había. Entonces, aquí realmente nos muestra, digamos, como para las lesiones, sí observan un poquito más de eficacia, pero realmente para los tipos diferentes a VPH no hay una muy buena protección. Los títulos de anticuerpos los midieron, siempre fueron altos, siempre se mantuvieron durante el tiempo, de 7.3 años de que siguieron el estudio. Este es otro estudio que también en Patricia, que este lo hicieron con la bivalente, exactamente, pero eso tuvo un seguimiento menor, fue de 48 meses. Y en este caso, me gusta este estudio porque en este estudio tomaron pacientes como llegaran, pudieron haber tenido infección o no, entonces separaron aquellas que nunca habían tenido contacto con infección
y aquellas que ya pudieron haber tenido contacto con la infección por VPH. Y en esta, pues digamos resultados muy similares, pero acá lo que me gusta mostrarles en esta es este resultado. Este resultado muestra cómo en las mujeres que son VPH totalmente negativas hay una protección para lesiones de NIL 2 y NIL 3 mucho mejor, o sea, no hay tanta incidencia comparado con las mujeres que pudieron haber tenido infección por VPH, donde hay una protección, pero la protección es menor, ¿sí? Entonces ahí no protege tanto como en las mujeres que nunca han tenido contacto. Entonces esto a que llevó, en su momento que hicieron esos estudios, llevó a concluir de que la vacuna tenía que hacerse antes de que se iniciara el contacto con el virus, tanto en hombres como en mujeres, y obviamente que es mucho más efectivo. En cuanto a datos de seguridad, pues las vacunas aquí tomaban los datos de si había nuevas infecciones, si había enfermedades autoinmunes y todo eso. Realmente los datos en el grupo de vacunados y en el grupo de control no muestran muchas diferencias. Realmente la vacuna sí es muy segura. Inclusive en estos ensayos clínicos se les decía a las mujeres: no vayan a quedar embarazadas, tienen que usar método anticonceptivo, evitar quedar embarazadas. Y había unas que quedaron embarazadas. Entonces cuando se iba a mirar, esas le siguieron el seguimiento, pues obviamente si estaban en el momento de la vacunación, se les paró la vacunación, y durante el seguimiento, después de que nacieron los bebés, pues los bebés nacieron bien, no hubo problemas, son bastante seguros. Entonces, una persona infectada debe vacunarse. Esa siempre ha sido como la pregunta, ¿no? Uno ve que las vacunas son menos efectivas en las mujeres que ya han tenido contacto, pero digamos, lo que no se sabe si la mujer ya ha tenido contacto con el 16 o 18, entonces pueda que tenga infección diferente a 16 y 18, entonces sí se recomienda de todas maneras vacunarse. Además, en la infección natural, como yo les mostraba, los títulos de anticuerpo no son muy altos y no todas las mujeres desarrollan anticuerpos. Entonces, se han hecho estudios, incluso ahorita hay otro que se va a hacer en mujeres mayores que ya han tenido contacto con el virus, pero se va a hacer el estudio para ver si protegen o no protegen. Entonces, está. Y lo otro es que muchas de las mujeres que se vacunaron piensan que ya me vacuné, ya estoy tranquila, no necesito hacerme la organización, pero ese es un concepto raro, porque yo les mostraba, está ese 30% que no protege la vacuna, porque ustedes ya lo vieron que es súper específico para 16 y 18. Entonces es importante. Este era un estudio que hicimos nosotros acá del grupo de las mujeres de 18 a 25 en Colombia, y mostramos con las mujeres no vacunadas, con una dosis, 2 dosis y 3 dosis, y vemos que con 2 dosis en su momento hacia una buena protección disminuía realmente las infecciones por VPH. Entonces, al verlo nosotros también hicimos análisis de antes y después de la vacuna, y vemos que con una dosis pues tenemos un 80, casi 85% de efectividad. Cuando uno ya lo mira en la población real, habla uno de efectividad. Cuando es un ensayo clínico, habla de eficacia. Son dos conceptos diferentes. Entonces acá veíamos un 85% de efectividad, y con 2 dosis un 93% de efectividad. Después de haber iniciado el contacto sexual, entonces ya vemos cómo disminuye realmente la efectividad. Pues por eso sí se sigue insistiendo en que tiene que ser antes de que se inicie la actividad. Por último, ya hablando de la citología, entonces la citología es la estrategia secundaria de prevención, y es una de las 4. Bueno, aquí no voy a entrar en tanto detalle. Acá lo importante es decirle que está la citología, se ya han hablado de la citología. Acá que lo que se está viendo es la citología, las lesiones de bajo grado y las de alto grado. En lesiones de bajo, es la citología normal, donde vemos en las células grandes
un citoplasma grande con un núcleo pequeño. Acá pues estas lesiones que se están raspando durante la citología son las que empezamos a observar acá, que tienen todavía un núcleo grande, pero observamos células normales todavía. Acá estas ya son lesiones de alto grado, lesiones de bajo grado, y 1, 2 y 3, como les decía previamente. Están estas que yo les hablé ahorita del ascus y el ascus, que son células escamosas atípicas de significado indeterminado, y las otras son células glandulares atípicas de significado indeterminado, que muchas veces el patólogo o la citóloga no saben exactamente si son células tumorales o no, las colocan en esta bolsita, hacen la prueba de pH para ver si son pH positivas o no, y ahí toman una condiciones, ciertas parámetros para seguir. Bueno, es importante el seguimiento. Esto es importante cuando las células, esas citologías salen anormales, que es lo que sigue. Entonces se hace una colposcopia, y colposcopia en este caso lo que hacen es que mojan todo el tejido con una solución de ácido acético, donde están las lesiones, uno las observa blanquecinas, y bueno, ya dependiendo de la lesión. Entonces, en una colposcopia pues uno habla de displasia leve, displasia moderada, displasia grave o cáncer ya invasivo, y pues eso es lo que se hacen a los pacientes. Entonces, digamos, los métodos de detección están las PCRs, la de captura de híbridos, pero la captura de híbridos ya casi no se usa. Están ya mejor las técnicas de PCR, que son más sensibles, más específicas. Una de las más usadas es COAS 4800. Tienen una muy buena sensibilidad y especificidad. Digamos, otra de las técnicas que son importantes, porque el hecho de que sean mujeres BPH positivas no quiere decir que vaya a desarrollar lesiones. Entonces, digamos, un punto muy importante que se ha hecho es saber realmente de esas que son positivas, quiénes son las que realmente van a desarrollar lesiones. Entonces, en la actualidad se están haciendo otros biomarcadores, y uno de ellos es la expresión del RNA mensajero de la proteína de CECI7. Como les mostraba inicialmente, esas son las oncoproteínas que empiezan a expresarse. Entonces, digamos, hablan de cotest o de copruebas, en que uno puede también medir esa expresión de las proteínas E6 y E7, y esas son las que realmente nos van a mostrar quiénes son las pacientes que son BPH positivas y que tienen el riesgo de desarrollar una lesión. Ahorita también existe P16 y Ki67, que son proteínas que indican proliferación celular, que también están asociadas al ciclo celular, que también pueden ser usadas para este tipo de especificar exactamente cuáles son las mujeres que van a desarrollar lesiones. Como yo les decía acá, de lo más importante es que esta tipificación, la utilidad es que nos permite saber cuáles son las mujeres que tienen infección persistente, o sea, se les manda seguido la prueba de VPH para saber si elimina o no elimina la prueba, la infección por VPH, y como yo les decía, es más aconsejado para mujeres de 30 años. Y acá ya para terminar, digamos, se han creado de algoritmos de qué se deben hacer para manejo de esos pacientes para la citología. Entonces, ya digamos que acá este es el último que se hizo este año, el consenso para la guía de tamización de VPH, de cáncer de cuello uterino. Entonces, en mujeres entre 25 y 29 años, lo que se aconseja es seguir con la citología. Hay un esquema de citología que es 1-1-3, se hacen 2 veces seguidas, la citología sale normal, vuelve a los 3 años. Entonces, ese es el esquema que se hace. En el caso de que salga una lesión de ascus, entonces tiene que hacerse, esa mujer que tiene ascus, se le hace la prueba de VPH, la prueba molecular. Las pruebas NAT son pruebas moleculares. Si sale negativo, vuelve entonces a la tamización a los 3 años. Si sale positivo, o acá si sale una lesión de alto grado, tiene que hacerse la colposcopia. O sea, después de la citología viene la colposcopia. Eso es para mujeres de 25 a 29 años. Siempre comienza con citología. Y en las mujeres que son mayores de 30 años, o aquellas mujeres que son que tienen VIH, a partir de los 25 años, en ellas sí a partir de los 25 años. Entonces, el esquema de tamización empieza con una prueba de VPH.
no le hacen citología, sino primero la prueba de VPH. Entonces, si sale negativa, para las mujeres normales, vuelve hasta los 5 años. O sea, no tiene que hacerse tanto tiempo, sino ya vuelve a los 5 años. Si sale, para las mujeres con VIH, si sale negativa, vuelve hasta los 3 años. Entonces, el tiempo, digamos, se distancia un poco más. En aquellas que salen positivas, entonces van a tener que evaluarlo, en esas sí le hacen la citología y depende que salga. Entonces ahí ya vienen unos algoritmos más específicos. Entonces, si sale, en este caso, si la citología muestra un ASCUS o sale positivo para 16, 18, 45, se le hace la colposcopia con o sin biopsia. Si sale normal, entonces se repite nuevamente la prueba de VPH entre los 18 y los 24 meses para la población general y 12 meses para los que tienen VIH. Entonces ahí, dependiendo si sale dos o 3 o cáncer invasivo, pues acá se remite inmediatamente para oncología y acá les hacen otro tipo de colonización, otro tipo de tratamiento que hacen. Eso era básicamente lo que quería mostrarles. No sé si quedó claro. Creo que el caso clínico no lo resolvemos, ustedes lo van a resolver en casa. Pero eso es importante, o sea, por eso yo les colocaba la edad, si tienen lesiones de bajo grado, si son de 16 y son de 18, porque hay algoritmos muy específicos que se deben seguir de acuerdo a eso. Y hay otros algoritmos que ustedes ya cuando pasan a la clínica lo van a ver. Esto normalmente es hasta los 65 años, pero ¿qué pasa en mujeres antes de cumplir a los 65 años que les sale una prueba de citología normal? No pueden parar ahí, entonces ahí también cómo que deben hacer en ese caso. Entonces ahí en esa guía les enseñan todo y ustedes van a ver en gineco. Gracias.